Bienvenidos y bienvenidas, Gaby y Omar. ¿Cómo están a nuestra sesión de desaceleración de hoy martes de junio? Que ya nos robaron marzo, abril, mayo, ¿no? Estamos en junio, señores y señores. Esto es martes 2 de junio. 2 de junio, martes 2 de junio ya. Estamos en esto que a ver qué sucede, en esta especie como de termina la jornada de sana distancia y ahora pues a ver qué significa esto. Pero aquí estamos, nosotros vamos a seguir con estas sesiones de desaceleración, en una de esas hasta junio del próximo año, ¿eh? Así que porque la verdad es que la hemos pasado muy bien. Aquí estamos, mi querido Claudio, mi querido Omar, estoy acompañado nuevamente aquí de mi perrita y obviamente salud, queridos, muy buenas noches. Salud, yo ahora voy a cambiar el mezcal por cerveza porque hace mucho calor, ¿no? Hace mucho calor, sí, hace mucho calor. Así es. Omar, te veo en un jardincito. Oye, sí, pues, por fin logré estar en este jardín, que es en otro spot que a veces he hecho las sesiones de desaceleración y pues bueno, un poco, la verdad es que tomando el fresco, el aire, el clima en Morelos. Ay, no te hagas, Omar, es tu rancho con tu alberca y tu casototota. Sí, ¿qué tal? Me encanta. Aquí humildemente, mi chocita. O sea, humildemente yo que estoy en el mismo balcón de todos los días, o sea, no así. Sí, que yo aquí sigo, aquí en la del baño. En realidad esas son esas pantallas que el Zoom te permite poner de fondo. Ajá. No, ¿sabes por qué? ¿Sabes cómo sabemos que no? Porque, a ver, Omar, échate para atrás. Échate para atrás. Ahí sabemos que no es, porque si tienes una pantalla de las de Zoom y te echas para atrás... Se pone en blanco. Se pone en blanco, sí. Se hace como el exacto. efecto Homero Simpson, ¿no? Exacto. Exactamente, es como te vas como para atrás, exactamente, así que no, estás ahí. Pero bueno, ¿cómo están, señores? Llegamos a junio. Caray. La verdad es que mayo tuvo es como, ¿cuántos, ¿no? 70 y cuántos días tuvo mayo, Gaby? No, bueno, todos los días que quieras, mano. La verdad es que ha sido complicado. Yo tengo que decir que por primera vez, ya sé que estamos en sesiones de desaceleración, pero que permítanme un momento catártico. A ver. El momento catártico es que me urge un masaje. O sea, no saben de qué manera. Tengo el cuerpo como he estado yo creo que demasiado tiempo sentada y luego sí camino, pero al final tampoco caminas igual, ¿no? Porque caminas como en círculo. Como en círculo, un poco. Sí. Y por más que hago también, tengo una bicicleta estática y por más que hago ejercicios, no tienen una idea, o sea, siento el cuerpo así como un nudo, o sea, como un pinche nudo. Sí, contracturado, la verdad. Eso sí, es de las cosas que sí digo, carajo, con esta pinche pandemia, me urge que me den un masaje ya. Hecho y derecho. Oye, pero eso me hizo recordar en un chat que tenemos común con uno de nuestros proyectos que tiene que ver con Amo México. Ya van a tatemar a Gabriela Marketing. Que justamente lo ponías, Gaby, que necesitabas ese tipo, un buen masaje. Mira, sabe perfecto. Eres una mala persona. Eres una mala persona. No, lo que pasa es que alguien nos decía, ¿tienen un macho a la mano o un machote? Y les dije, no, pues yo ojalá tuviera lo que fuera, pero no tenemos nada de eso. No voy a decir nada. Se refería justamente a un machote. Les voy a hacer la misma pregunta que les hago todas las sesiones de desaceleración antes de presentar a nuestro invitado de esta semana, pero es porque yo apelo siempre a ustedes dos que tienen el pulso del ánimo social. ¿Cómo sienten el ánimo social? Yo les voy a decir un poquito y siempre hago lo mismo, cómo percibo yo. Yo siento que la gente está así ya como de quiero abrir la puerta y salir corriendo ya. Sí, o sea, esa es un poco la sensación que tengo. No sé ustedes cómo la han percibido. Sí, yo en mi caso, y es una percepción muy personal, Gaby, que ustedes saben que he estado muy encerrado, muy, muy, muy encerrado, y que eso, pues sí, digamos, Omar de repente se va a su casa, a su mansión de Morelos, ¿no? Tú de repente sales ahí a la lavandería, ahora es tu viaje de entretenimiento. Sí, a la lavandería de la esquina. No, a la lavandería de media cuadra de tu casa. Exacto. Pero yo, ¿qué siento? Creo que estamos madurando la cuarentena. Estamos en un proceso donde ya aprendimos qué cosas nos pasan en la cuarentena. Creo que una de las cosas, y esta es mi principal conclusión, es que estamos siendo muy conscientes de cómo nos sentimos en la cuarentena. Hay una gran conversación acerca de nuestras emociones, cómo te sientes. Hoy amanecí sin ganas de hacer nada, hoy no, hoy Y creo que después de la cuarentena va a haber mucho, mucho trabajo para los psicólogos. Creo que fue una etapa en la que muchas personas aprendimos el peso que tienen nuestras emociones y nuestra salud mental, Omar.
Sí, además, fíjense que justamente hay, yo creo que diferentes escenarios y cada vez están siendo más evidentes, ¿no? Uno de la gente que puede mantenerse todavía resguardada en sus domicilios, en sus casas, y la gente que esperó que el 1 de junio llegara para salir. Y en realidad yo creo que desde la semana anterior lo platicábamos, pero fuimos viendo cómo paulatinamente el tráfico se apoderaba otra vez de nuestra ciudad, de México, ¿no? O sea, entonces eso habla de tanta gente que estaba esperando y es lógico, un poco es porque la señal fue vamos a salir y creo que parte de todo este proceso de 10, 11, 12 semanas, dependiendo en qué momento nos guardamos, las señales siempre han sido contradictorias, ¿no? O sea, unas es hay que salir el 1 de junio, ya pueden salir, y otras hay que guardarnos porque es más peligroso ir a un hospital que quedarte en tu casa, etcétera. Creo que nunca ha quedado claro cuál es la señal o cuál es el camino, al menos en México. Y fíjense un poco, voy a retomar una conversación que tuve con un par de amigos que están en España, mexicanos, que se fueron a España, uno español y otro una mexicana, y ellos me hablaban de su semáforo, ¿no? De 4 etapas para salir a la calle, para recuperar esa nueva normalidad. Etapa 0, y en España ahorita están en la etapa 1 de 4. Y solamente pueden salir en ciertos horarios, en ciertas zonas, y no se pueden reunir, ya les permiten reunirse entre amigos, entre grupos, pero no más de 10 personas. Grupos pequeños. Pero es muy clara la señal, lo que me comenta es muy clara la señal, y también es cómo es este proceso de escalonadamente salir a buscar tu propia normalidad, pero ojo, no hay que olvidar que ellos llevan más o menos 2 o 3 meses por anticipado la llegada del momento crítico de la pandemia, que es donde estamos saliendo nosotros. Y la otra es que somos un país infinitamente más complejo, o sea, nada más por tamaño, por lo que ustedes quieran, así que asimetría, exacto. Pero bueno, no nos vamos a poner densos. No, por favor, no sacarle el estrés a uno. Nuestro invitado de hoy es un invitado de lujo, es una persona a la que yo quiero muchísimo. En verdad yo a Pepe Gordon lo quiero muchísimo, entrañable. He tenido unas grandes conversaciones con él, pero sobre todo lo admiro porque es capaz de hacer que lo complejo se vuelva simple, pero sobre todo se vuelva bello. Y a mí eso es la parte que me gusta más. Es un gran divulgador de la ciencia, pero además es un gran conector entre el arte y la ciencia, y el placer de la vida, y el poder comer, y el poder conversar. Así que, en verdad, mi querido Pepe Gordon, bienvenido a esta sesión de Desacelerador. Venga, ¡qué gustazo! Ahí miren en el universo. Está en el universo. Llegó brillando como esas estrellas que tiene de fondo, exacto. Querido Pepe Gordon, en verdad no sabes qué gusto tenerte aquí en una sesión en que lo que hacemos es solamente desacelerarnos tantito. Entonces, la primera pregunta literal es, ¿cómo estás, mano? ¿Cómo has vivido estos momentos? ¿Cómo te has sentido tú, digamos, en este momento en donde pues nos amenaza o nos cayó un virus, nos tuvimos que recluir, pero también volteamos a ver al cielo? ¿Cómo te has sentido? Qué gusto, primero que nada, saludarlos de veras, querida Gaby, Omar, Claudio. Y sí, estos son días muy especiales porque creo que los vamos a recordar no tan solo por la crisis que estamos viviendo, sino por si tuvimos la posibilidad de responder a la altura del tiempo. Y esto creo que, la verdad, nos empodera. Es curioso, pero creo que las personas que están dando lo mejor de sí en las circunstancias que tienen, dentro de los límites que todos sufrimos, pero si estamos haciendo lo que nos toca hacer, que es de alguna manera abrirnos al otro y tratar de ser generosos con los otros y compartir lo que podemos compartir, creo que tal vez podamos estar a la altura del tiempo. Y en este marco, pues, para mí han sido días en donde yo afortunadamente hago meditación trascendental como David Lynch. Muy bien. Y entonces ahora sí que el desacelere lo entiendo muy bien, lo que quiere decir desacelerarse, porque siempre he tenido la posibilidad de recurrir a un silencio interno, de descubrir una parte quieta, tranquila, serena de nosotros mismos, que no tiene nada que ver con autosugestión, que no tiene nada que ver con esta idea de que quieres ver el mundo de manera hermosa, sino simple y sencillamente es una experiencia genuina y real
en donde el cuerpo, al perder estrés, al relajarse, funciona de manera más coherente el cerebro, y entonces uno está preparado tal vez para dar lo mejor de sí. Creo que todos hemos tenido la experiencia de que cuando dormimos bien, descansamos bien, al otro día estamos vibrando con energía, y entonces ocurre una experiencia que para mí es como la taza llena de té. Cuando tienes esa plenitud no te queda más que desbordarte, y en este caso no es que estemos hablando de plenitud completa, porque sabemos lo que está pasando a nuestro alrededor y eso nos hiere y nos lastima a todos, pero me acuerdo que hace mucho tiempo yo aprendí que cuando tienes un amigo que está sufriendo y te cuenta una historia que es terrible y tú te pones a llorar con él, entonces antes estaban sufriendo una persona y ahora están sufriendo dos. Y cuando tú tienes la posibilidad de alguna manera de mantener el centro y de poder ver qué es lo que podrías decirle a tu amigo para que pueda salir de esa situación, creo que ahí es donde estamos en lo que es valioso para el amigo. Por supuesto, la compasión, el sentir con ellos, el sentir con el otro, eso es clave. Pero por el otro lado también mantener la vertical, y eso se le llama resiliencia, y esa resiliencia se obtiene por varios medios. Uno de ellos también para mí muy importante es el arte, la literatura, el compartir lo mejor de nuestra inteligencia en estos días, lo mejor de nuestra. Oye, Pepe, pero además yo te reconozco una cosa adicional, que es que tú lo haces sin ningún estimulante. O sea, tú no necesitas externo. chupe. No, mira, No pura necesito. agüita toma Pura Pepe. agüita. Pepe es una persona sana, no como Omar Estrada, por ejemplo, ¿no? Sabemos que se mete de todo, ¿no? Hoy voy a acompañar a la maestra marketing con un whisky, Pepe. Eso me parece muy bien, me parece muy bien. Oye, Pepe, pero a ver, decías ahorita, y hay una parte que me gusta mucho, que es decir, a ver, digamos como el refugio, ¿no? El refugio un poco de repente en la literatura y demás asuntos. ¿Qué te ha hecho pensar este virus en particular? ¿Qué te ha hecho pensar? ¿En qué te has metido? Por ejemplo, ¿en qué poesía te has metido o en qué literatura te has metido? Un poco para encontrarle contexto a esto que de repente nos terminó sucediendo. Fíjate que, por ejemplo, hace poco tuve una conversación con Edgar Queret y me que di es un cuenta extraordinario escritor, extraordinario narrador. Sí. Y él contó una historia, porque me di cuenta de que más allá de que estaba escribiendo sobre el coronavirus, porque ha hecho varios relatos que están relacionados, vinculados con esta experiencia común que todos tenemos, me llamó mucho la atención de que recién acababa de publicar un libro para niños, escrito junto con su esposa Shira Geffen. Y entonces el libro se llama Esperando Milagros. Y entonces le pregunté sobre este libro y creo que tiene que ver profundamente con las lecturas y la tesitura del tiempo y del sabor de las historias que me tocan hoy en día. Milagros, nosotros sabemos que no es nada más el nombre de un acontecimiento fuera de serie, sino que puede ser el nombre de una mujer. Y en el caso de Israel, la palabra es Mejakim le Nisim, esperando milagros, y Nisim es el nombre de un niño. Y entonces resulta que la historia de Queret es sobre un niño cuyo amigo que se llama Milagros, Nisim, en Israel la palabra milagros sí se puede aplicar a lo masculino, que es también interesante. Y entonces se desaparece el amigo. Un niño que lo está buscando su compañero, no lo encuentra. Y entonces los papás están tratando de crear toda serie de distractores, le compran robots, le tratan de poner juguetes para que no tenga esa tristeza que ha estado teniendo. Y el niño, con una fidelidad hermosa, sigue esperando a milagros, sigue esperando a su amigo. Y cuando aparece el amigo, entonces nos damos cuenta de algo muy interesante, que el milagro real es ver al otro. Y creo que viene a cuento precisamente en los días que estamos teniendo, porque ahora sí que nos gusta vernos la cara. Por lo general, vernos la cara quiere decir otra cosa, pero ver al otro, el milagro de encontrar la presencia del otro, a mí me parece impresionante.
Y esto siempre me ha llamado profundamente la atención. La posibilidad de que de repente cuando veo el rostro de un amigo, y de veras lo digo con toda la seriedad, es como el asombro que me causa ver un elefante. Es decir, hay algo fuera de serie único en encontrar una persona que tiene esa singularidad, esa forma de ser específica, y que para mí eso es el verdadero milagro, lo que realmente cuenta la historia de Keret. Y esto me lleva entonces a una valoración de la vida que a veces también damos por dada, por sentada. Me acuerdo que Elías Canetti, este gran escritor que ganara el premio Nobel, decía que solo por los colores ya valdría la pena vivir eternamente. Entonces, esta posibilidad de volver a rescatar algo que se nos ha perdido, que se nos ha ido de poco, específicamente en esta época, creo que es algo de lo más importante que podemos comunicar hoy en día. Realmente de lo que estamos hablando es que así como es poroso el virus, el coronavirus, hay algo que todavía es más poroso y que rompe las barreras de todas las paredes, y es la circulación de la inteligencia, la circulación de la imaginación. En medio de todos estos límites que estamos viviendo, resulta que tenemos un nivel todavía más fino que el de los virus para que se cuele un pensamiento, una idea, un fragmento de belleza, un fragmento de generosidad que nos inspire precisamente a darnos cuenta, tal vez, hacer un alto en el camino para ver qué posibilidades reales tenemos. Para mí, estos días de quedarnos en casa representan también la oportunidad de regresar a casa. Y cuando hablo de regresar a casa, es una casa mucho más amplia que no tiene las paredes que teníamos. Es tal vez la posibilidad de replantearnos las agendas del siglo XXI. Y tenía que venir tal vez una sacudida y una incertidumbre de esta naturaleza para hacernos replantear estas posibilidades. No lo sé, pero creo que si ya estamos frente a ello, debemos de aprovechar este momento como nunca para ver si se pueden expresar los pensamientos generosos que requiere el siglo XXI, porque lo que el virus nos está revelando no es nada más nuestra fragilidad, la fragilidad de nuestro cuerpo, sino que también nos está haciendo ver como nunca las profundas desigualdades que vivimos, nos está haciendo vivir como nunca el problema de la destrucción de nuestro planeta, del calentamiento global, de la desigualdad de género y toda una serie de problemas que han estado ahí medio ocultos porque seguíamos con la inercia de siempre. Se ha roto la inercia. Los pájaros se paran en las ventanas. Empiezan a aparecer momentos de la naturaleza que nos están diciendo que tenemos que escucharla, que tenemos que entenderla y que tenemos que aprovechar el potencial que está ahí dentro de la naturaleza. Cuando vemos el escenario en el que estoy, que es un escenario cósmico, podemos ver atrás de mí galaxias que están conformadas tal vez por miles de millones de estrellas. Algunas de ellas, algunas galaxias tienen 100,000 millones de estrellas. Y cuando pienso en nuestros cerebros, pues los científicos estiman que tenemos 100,000 millones de neuronas. Esto nos plantea que tenemos una especie de galaxia en el cerebro. ¡Wow! ¿No? Impresionante. ¡Wow! Eso está increíble, bueno, está increíble. Oigan, antes que nada, hablando de naturaleza, hace rato ladró mi perrita que está aquí junto a mí, pero es parte de esta otra forma de relacionarnos con lo que dices. Pero pensar que eso que tienes atrás de ti, Pepe, es lo que tenemos en la cabeza, a mí me parece fascinante. Yo no sé, Claudio y Omar, si les ha dado tiempo un poquito como de repente frenarnos y decir, a ver, ¿qué somos? O sea, ¿qué pedacito de eso que tiene Pepe atrás de él somos? ¿No? No sé, a mí sí me ha dado un poquito y que conste que básicamente por romántica, yo creo. Pero siempre esa es como una pregunta que cuando voltea uno al cielo y que incluso creo que cuando vivimos en la ciudad nos hemos dejado de permitirnos, de ver las estrellas, Claudio, de ver el mundo que nos rodea. Nos hemos vuelto seres tanto del mundo de nuestras propias cuatro paredes, y no hablo solamente de nuestro hogar,
de nuestra casa, de nuestra oficina, sino de lo que llegamos a pensar, de las verdades que a veces nos compramos, nos la creemos y nos damos por ese mismo camino. Y que justamente creo que hablar del cosmos, siempre tener un diálogo abierto con Pepe Gordon, es recordarte que eres una molécula en ese universo que nos plantea. Sí, siempre es una epifanía, Pepe, cuando platicamos contigo. Pepe, además, es un aliado de Tridente, estamos haciendo proyectos juntos. Y Pepe, hoy que tuvimos una reunión por ahí en la tarde, nos contabas una historia que a mí me fascinó y me dejó realmente muy tocado, que tiene que ver con qué es el virus, ¿no? Este tema de la doble valencia del virus, ¿no? Con esta reflexión que haces siempre tú mezclando el arte y la ciencia, ¿no? En reflexiones muy fértiles para abrir el pensamiento, para inspirarnos, para recordarnos que tenemos una máquina poderosísima que tiene un universo adentro de nuestro cráneo, ¿no? Y que permite viajar y permite hacer muchas cosas solo cerrando los ojos, ¿no? Y fíjate que qué bueno que lo preguntas. Yo creo que uno de los problemas que tenemos justamente al estar en la corriente usual de la inercia de la vida es que tenemos una tarjeta de presentación de nuestra identidad para con los demás. Y los demás también tienen una forma de clasificarnos y de decirnos, tú eres este tipo de persona. Y eso te limita que alguien te etiquete, porque entonces ya no eres todas las posibilidades que tenías, sino que alguien con dizque un ojo clínico te está diciendo, yo soy un entomólogo, aquí está el alfiler, te lo clavo y ya sé quién eres. Y por mucho se pierde la interioridad y las grandes posibilidades que están internamente. Pero ese etiquetamiento no tan solo viene de afuera, también viene de adentro. Todos nosotros nos inventamos una narrativa sobre nosotros mismos. Y en esa narrativa... y nos la compramos, ¿no? Y con esa nos explicamos el mundo. Y es nuestra tarjeta de presentación, ¿no? Aquí está mi tarjeta de presentación, miren, más o menos soy empático para que me quieran un poquito, pero entonces tú también empiezas a jugar a esta idea de que quién eres y cómo eres es también una historia que te has inventado y que has creado y que has construido, y está bien, es parte esencial de crear la identidad, pero no nada más quedarnos con eso. Y tal vez estos movimientos de vulnerabilidad nos abren a la posibilidad de plantear qué otras formas de ser tenemos, qué otras formas de pensar, si hay maneras de abrirnos a otras posibilidades de lo que podríamos ser, si no estamos tan acorazados en nuestra identidad. Y en este marco, entonces, he hablado de dos tipos de virus que están permeando a nuestra ciudad. Eso está espectacular. Por favor, pongan atención porque esto es un brain... Es una clase, exacto. Joya. Bueno, uno de los virus, pues, es precisamente el del coronavirus, que estamos a través de la ciencia tratando de entender. Y entonces hay un proyecto muy interesante que estamos haciendo que se llama Colisionador de Ideas, en donde estamos tratando de poner precisamente en juego la capacidad de ser tocado y tocar al otro y tocarnos a nosotros mismos en esta dinámica de no quedarnos clavados en lo que siempre pensamos que es nuestra identidad. Y bueno, entonces, de esta manera hacemos colisionar pensamientos, hacemos colisionar ideas, y entonces se nos ocurrió que, por ejemplo, García Márquez era una de esas partículas del pensamiento que se están acelerando como en una especie de colisionador de partículas, pero en este caso es de pensamientos, es un colisionador de ideas. Y entonces, de alguna manera, podemos ver en nuestras manos la partícula de García Márquez y luego la partícula de la ciencia, que cuando nos acercamos al rostro de esa partícula vemos que se trata más de menos que del biólogo evolutivo notable, destacado científico mexicano de la UNAM, el doctor Antonio Lascano. Y entonces presento la posibilidad de que, más allá del tiempo, porque los colisionadores a veces podrían sacarnos de esta dinámica de lo lineal, se encuentran estas dos partículas del pensamiento y empiezan a hablar de sus intereses. Y entonces García Márquez, que siempre estaba muy interesado en la ciencia, hay que decir que su gran amigo Rodolfo Ginás era un neurocientífico, y García Márquez siempre tuvo una atracción enorme por lo que estaba pasando en la ciencia. Y entonces, si estamos jugando este ejercicio
de imaginación. Vamos a ver cómo entonces García Márquez le va a decir el biólogo, al científico Antonio Lascano, que él nada más conoció el amor en los tiempos del cólera, pero que no sabe nada del coronavirus y quiere que le explique un poquito de qué se trata la pandemia. Y entonces empiezan a intercambiar información, y una de las informaciones más valiosas que nos da hoy en día la ciencia para tener un horizonte de esperanza. Todos sabemos que estamos aquí en este momento en donde no vemos posibilidades, en donde estamos ante la incertidumbre, pero la ciencia se toma la tarea paciente de dimensionar las cosas. Y entonces es así como, por ejemplo, los científicos han descubierto que, bueno, hay dos tipos de virus de ADN y virus de ARN, y los virus de ARN son como los virus de ébola o los mismos coronavirus. Y resulta que el descubrimiento que tiene el doctor Lascano junto con sus colegas es que las estructuras de los virus conocidos de ARN son idénticas en algo que se llama la polimerasa, que tiene una estructura común en todos los virus conocidos de RNA o de ARN. Y esto es muy interesante porque la polimerasa es una enzima que ayuda a replicar o multiplicar los virus, es la que le sirve para clonarlos. Entonces, si tú te das cuenta que hay una estructura común, esto se vuelve un blanco, un objetivo, la diana le dicen algunos, para tratar de inhibir el crecimiento del virus y para tratar de inhibir la polimerasa. Y entonces lo interesante que vamos a sacar al final de los días que estamos viviendo es que no tan solo vamos a tener una forma de combatir el virus, este virus, el COVID-19, sino todo tipo de virus de RNA, porque tienen esa misma estructura común. Es decir, esto ha sido un acicate para también tratar de entender de manera más fina los niveles más sutiles de la naturaleza. Sí. Y esta es una promesa que nos da la ciencia que es muy interesante. Por otro lado, entonces, García Márquez, entonces el doctor Lascano, de una manera pues atractiva, interesante, le pregunta a García Márquez, le dice, pero yo he leído 100 años de soledad y tú también descubriste un virus y tienes la vacuna contra ese virus. Y le dice García Márquez, en este juego imaginativo, pero que tiene elementos completamente realistas, le dice que sí, que en efecto él descubrió el virus del olvido y le empieza a contar de un virus que ha estado presente en nuestra sociedad y que a veces no reconocemos, que es el virus que nos hace olvidarnos precisamente del otro. Y esto se retrata en la novela 100 años de soledad, en un episodio que habla de la peste del insomnio y del olvido, que comienza con borrar las memorias de la infancia y luego se van borrando las memorias de los nombres de las cosas. Y entonces, para tratar de evitar esto, los habitantes de Macondo usan hisopos entintados para tratar de escribir los nombres sobre los objetos. Esta es una cacerola, esta es una cama, para que no se les olviden los nombres. Pero esta vacuna tampoco empieza a servir. Y entonces nos empezamos a olvidar también de para qué sirven las cosas. No tan solo perdemos los nombres, sino para qué sirven. Y en esto progresivamente ocurre algo terrible, porque al final del día nos estamos olvidando de nuestra identidad. Con mucho humor y con cierta ironía, García Márquez dice que incluso entonces, para vacunarnos contra este olvido, entonces se ponían los nombres de los objetos o de las cosas o de los animales, y se le ponían también para qué servían. Entonces, por ejemplo, se decía, esto es una vaca, y la vaca en la madrugada que claro, le ordena, se le saca leche, y la leche se hierve y se sirve con café, y entonces tenemos café con leche. Pero todas estas funciones de la vida y de las cosas se van olvidando hasta que perdemos la conciencia de nuestro cuerpo y de nuestra misma identidad. Yo creo que aquí García Márquez está retratando algo que nos está sucediendo y que es terrible, y que tal vez la posibilidad de usar a veces cubrebocas nos permite, en ese momento en donde nuestra atención se tiene que fijar forzosamente en los ojos del otro, empezar a tratar de ver qué es lo que está detrás de la mirada del otro. Y tal vez empezar a recuperar la memoria de lo que somos nosotros mismos, de lo que son los otros, y recuperarnos con algo que ocurre cuando entra un gitano, que se llama Melquiades, que llega con una maleta llena de frascos,
y saca entonces un líquido luminoso, y en ese líquido luminoso encontramos que se recupera la luz de la memoria. Creo que es lo que necesitamos como sociedad. Nuestros grandes artistas eso están retratando, ¿no? Vaya, híjole, qué bárbaro, rico, qué reflexión. No, chulada. Qué bárbaro, qué rico, man, la verdad. Estás muy cañón, mi querido Pepe. Exacto, ibas a decir otra cosa, pero no importa, estás muy cabrón, se vale decirlo, mi querido Claudio. Estás muy cabrón. Pepe Gordon, qué rico tenerte por acá, mano, la verdad. ¿Qué ibas a decir, Omarcito? No, que eso me recordó un meme que está circulando, el de la la chulada. Siempre es una chulada escuchar a Pepe Gordon. No, sí, pero sobre todo nos deja con muchas cosas, ¿eh? La verdad es que a mí sí me ha dejado todo este proceso y me encanta lo que dices del cubrebocas y de repente el tenerte que ver a los ojos. Por ejemplo, ¿cómo sabes que el que trae cubrebocas está sonriendo? Está sonriendo. ¿No? Hace rato que saqué a pasear a mi perrita, me encontré a un vecino y estábamos platicando, me cuenta algo, los dos traemos cubreboca y al final pues yo me sonreí, no sé si él supo, dicen que porque los ojos se te hacen diferentes. Se hacen así, ¿no? Entonces, en una de esas, los ojos son al final, es un poco como la burka en sus momentos, de repente decir, ¿qué es lo que hace? Son los ojos, claro, por motivos diferentes, pero aquí estamos. Pepe Gordon, un enorme placer tenerte con nosotros, en verdad, ha sido para mí un relax absoluto y un desacelere total. Te queremos mucho, querido Pepe Gordon. Muchas gracias. Es mutuo, de verdad, querida Gaby, queridos Claudios, querido Omar. De verdad, un gusto estar con ustedes. Y una última reflexión. Viene. Esta posibilidad de leer los ojos del otro. Los grandes educadores lo saben desde hace mucho tiempo. No hay un momento más importante para un educador, lo decía Elie Wiesel, que ese momento invisible pero real, en donde te das cuenta que se ha encendido la luz del conocimiento y la belleza porque un estudiante entendió algo o descubrió un trozo de verdad. Esa luz es la que tenemos que aprender a leer en los ojos de los que nos rodean para precisamente ayudarnos unos a otros y construir un nosotros que es tan esencial en estos tiempos de crisis. Qué bárbaro. Gracias. Qué bárbaro. Gracias, querido Pepe. Muchas gracias, muchas Pepe. gracias. Muchas gracias. Recordar un poco que hoy tenemos el placer de escuchar a Pepe Gordon cada domingo en la hora nacional y que además siempre trae esas reflexiones, estas que te conecta con muchas otras cosas y se tiene la gran capacidad por hacer volar la imaginación. Exacto. Y pues, Pepe, y convertirnos en imaginantes, Omar. Eso es lo que iba a decir, justamente que muchos imaginantes en nuestras redes sociales están mandando saludos, están contentísimos de ver y escuchar a Pepe Gordon en estas noches de desaceleración. Claudio, Gaby, Pepe, qué placer. Gracias, no, de verdad, muchísimas gracias. Omar se fue como una pirámide, ¿no? Ya trae como una pirámide ahí de fondo, una cosa muy extraña. Pero bueno, qué envidia, mi querido Omar, porque se te ve ahí una construcción ahí de fondo maravillosa. Pero bueno, gracias, Pepe, gracias, Omar, gracias, Claudio. Y ya saben, todos los martes aquí estamos desacelerándonos un poquito, porque de eso se trata. Gracias, por supuesto, a nuestra querida Anabel Valderas. Y bueno, buenas noches. Chao. Buenas noches. Chao.